un versículo muy conocido que lo compartiré en esta mañana. Dice así, Josué capítulo 1, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Palabra del Señor. Una palabra, la verdad, muy necesaria para nuestra vida de fe, para nuestra vida de creencia. El Señor nos dio la salvación por gracia. Que lo que la gracia es un regalo de Dios, no merecido. Y en ese amor tan grande podemos ver el amor de Dios, que no siendo merecedores de recibir la salvación, como dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, qué importante creer, qué importante la fe. Ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, el verso 8 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces nos damos cuenta que la fe es muy importante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí podemos ver el propósito de Jesucristo en nuestras vidas. Primero, para darnos salvación, y Él nos ha permitido que nosotros recibamos la gracia, ha permitido que en un momento hemos podido creer por oír la palabra, el Evangelio, y haya llegado la fe a nuestro corazón. Por eso le digo que es importante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en Hebreos capítulo 1, verso 1. También dice el verso 6, dice la palabra de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios cree que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, es importante la fe en nuestras vidas. Dice también la palabra que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces, primeramente le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de oír su Evangelio, y puede llegar la fe a nuestro corazón, y por medio de esta fe recibir la salvación. Esta salvación que es por gracia. Que es lo que es la gracia, les decía que la gracia es un regalo no merecido. No somos merecedores de ser salvos, pero ahí podemos ver el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces aquí el verso 8 de Efesios capítulo 2, el Señor nos confirma, ¿cierto?, en esta mañana, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, mire, importante esto, recalca aquí el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, es decir, que la salvación no es por mérito nuestro, la salvación no es por mérito propio, sino que la salvación es por aquella obra que hizo nuestro Redentor, nuestro Señor. Solamente nosotros hemos creído. Entonces en esta mañana, si usted está creyendo y cree y acepta y reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, usted puede recibir este don de Dios que es la gracia, este regalo de Dios que es la salvación. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Con qué propósito? Mire, hay un propósito. Hay un propósito de Dios en el cual Él nos escogió y nos da esta salvación gratuita. ¿Con qué fin? Dice, mire el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así también el libro de Primera de Pedro, mire, vamos a Primera de Pedro en esta mañana. Dios bendiga su vida, amén. Hermoso el Evangelio, mis hermanos. Yo me deleito, me gozo con el Evangelio porque cambió mi vida. El Señor pudo cambiar mi vida a través del Evangelio. Miren, Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido. Mire, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí podemos ver el propósito por el cual Dios nos salvó, para que nosotros anunciemos, ¿cierto?, las virtudes de aquel que nos libró, ¿cierto?, de las tinieblas, aleluya, a su luz admirable. El propósito de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas buenas obras? Que nosotros anunciemos. Que nosotros anunciemos el Evangelio. A través del Evangelio podamos conquistar. Así como los discípulos, así como los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿cierto?, recibe la gracia, recibe la salvación. Sabemos y conocemos la historia del apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Se le aparece Cristo y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ahí se le aparece el Señor al apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, y podemos ver, ¿cierto?, el cambio que produjo, ¿cierto?, el Señor en la vida del apóstol Pablo. Después de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en hombre que daba testimonio de Jesucristo, predicando el Evangelio por todo lugar, hacia menor, hacia mayor, conquistando. Entonces, yo creo que el Señor se agrada cuando nosotros tomamos desafíos en nuestras vidas. Tomamos desafíos en nuestras vidas. Recién leía, ¿cierto?, Josué capítulo 1, verso 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un desafío, ¿cierto?, para nosotros como personas, el poder, ¿cierto?, conquistar, anunciar el Evangelio. Muchas veces tenemos vergüenza, muchas veces tenemos temor, miedo, ¿qué dirán? Me puedo equivocar. Viene cuestionamiento en nuestras vidas. Pero el Señor a este varón, a este hombre Josué, le decía: mira que te mando, ¿cierto? Mira que te mando que te esfuerces, mira y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya, gloria al Señor. Así te dice el Señor esta mañana. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Después de la muerte, ¿cierto?, de Moisés, este varón, ¿cierto?, que Dios escogió como líder para libertar al pueblo de Dios de la opresión, de la cautividad de Faraón. Después de estar cautivo más de 400 años, el Señor los liberta con poder. El Señor los liberta con su mano poderosa. Ahí podemos ver la gloria de Dios, que el Señor se manifestó a su pueblo en aquel tiempo para libertarlos de Egipto. Los libertó, ¿cierto? Se glorificó el Señor a través de las plagas, a través, ¿cierto?, del poder de Dios. Así también el Señor abrió el Mar Rojo. Mire, imagínense, el Señor abrió el Mar Rojo para libertar a su pueblo. Entonces, después que Moisés, ¿cierto?, liberta al pueblo, los lleva ¿a dónde? A la tierra prometida. Porque sí o sí el Señor cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Sí o sí el Señor cumple su promesa. Por eso es que es importante la fe. Pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener la fe y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así también, en aquel tiempo que el pueblo de Israel fue libertado, donde el Señor sí o sí también cumple, ¿cierto?, su palabra y sus promesas. Ahí en el libro de Números podemos ver también
de que llegaron a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? El pueblo de Israel no entendió, porque el Señor envió espías, 12 espías envió el Señor, en los cuales uno de ellos era Josué, el otro Caleb, y ellos llegaron con la buena noticia, después de cierto de espiar, cierto, esta tierra prometida. Ellos dijeron que hay una tierra fructífera, donde trajeron los frutos de esa tierra, racimo de uva gigante, grande, pero sí había que conquistar, había que luchar, pelear. Josué tenía la fe, así también Caleb, pero no así los otros 10 espías, no, dijeron, es una tierra fortificada, donde hay gigantes, nosotros parecemos langostas al lado de los gigantes. Pero así no, Josué, con Caleb, ellos dijeron, vamos y peleemos y conquistemos. Entonces, ¿qué sucedió? Por la incredulidad de estos 10 espías y del pueblo de Israel, ellos divagaron 40 años, divagaron 40 años por el desierto. Y podemos ver, mis hermanos, que después que divagaron 40 años por el desierto, podemos ver que Josué era un hombre, fue un hombre, hasta el último fue un hombre fiel. Siempre estuvo al lado de su mentor, siempre estuvo al lado de Moisés. Siempre estaba con Dios, a pesar de que divagaron 40 años por el desierto, él nunca se apartó y siempre tuvo la fe. Podemos ver la fe de Josué. Mire, también le quiero llevar al libro de Éxodo, capítulo 33, el verso 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba a cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Entonces aquí podemos ver dos características de Josué. Primero, de que era un servidor. Mire, era un servidor ¿de quién? De Moisés, dice. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, aquí podemos ver que era servidor ¿de quién? De Moisés. Primera característica. Y segunda característica, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, o sea, nunca se apartaba de la presencia de Dios. Entonces podemos ver las características de Josué. Un hombre que tiene la fe, un hombre que era fiel, que era leal, un hombre que era servidor de Moisés, de su líder, de su mentor, y también nunca se apartaba del tabernáculo, o sea, nunca se apartaba de la presencia del Señor. Entonces, después que muere Moisés, el Señor elige a Josué para entrar a la tierra prometida después de 40 años nuevamente. Para entrar a la tierra prometida nuevamente. Entonces, qué importante, mis hermanos, que nosotros podamos creerle al Señor, que podamos creer en sus promesas, a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando en nuestras vidas, a veces de nuestra misma incredulidad, nos cuesta creer. A veces Satanás pone temores, pone miedo en nuestra mente. El Señor nos manda que nosotros seamos valientes y nos esforcemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor te manda que seas valiente. ¿Qué sucedió, mis hermanos, con el pueblo de Israel? ¿Por qué divagó 40 años en el desierto? Porque ellos, mis hermanos, porque ellos no le creyeron a Dios. Miren, vamos al libro de Números. Capítulo 13 dice, Moisés envía, ¿cierto?, a 12 espías, dice, misión de los 12 espías. Aquí, en el capítulo 13, podemos ver la incredulidad del pueblo de Israel. Dice el verso 22, y subieron al Nehué y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue, dice,
Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron, dice, hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron, dice, un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron de 2 en 2 en un palo, y de la granada de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entonces, los 2 espías trajeron, ¿cierto?, esta fruta, estos racimos de uva, para mostrar al pueblo, ¿cierto?, lo que había allí, la tierra prometida. El Señor entregó la tierra prometida, ¿cierto?, entregó esta promesa a Abraham. Así también Moisés, mis hermanos, llega a la tierra prometida y que ellos tenían que entrar y conquistar. El Señor envía estos 2 espías, traen estos racimos de uva, pero ¿qué sucedió? Mire, el verso 25, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces llegaron con la fruta, ¿cierto?, mostrando los frutos que había en esa tierra, donde fluía leche y miel. Mas el pueblo que habita allí, tierra, dice, que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habitan en Nehuet, y el Ateo, el Jezebeo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces aquí también podemos ver la fe de Caleb y también la fe de Josué, que ellos creían, ¿cierto?, en la promesa, que ellos creían, ¿cierto?, en la palabra de Dios y que Dios estaba con ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y podemos ver la incredulidad de los otros 10 espías. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así le parecimos a ellos. Entonces, ¿qué el Señor nos quiere hablar en esta mañana? Que a pesar de la dificultad, a pesar de la oposición, el obstáculo que se pueda presentar en nuestras vidas, nosotros tenemos que creer y tener la fe para conquistar. Entramos al capítulo 14 y de Números dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y porque nos trae Jehová a esta tierra para hacer caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Mire, ellos querían volver, querían retroceder a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, dice:
Y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mire, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces ahí podemos ver la fe de Josué. En esta mañana estamos hablando de Josué. Podemos ver la fe de Josué, también de Caleb. También leíamos, ¿cierto?, en Número capítulo 33, en Éxodo capítulo 33, la fe, ¿cierto?, de Josué, que era un hombre que siempre estaba al servicio de Moisés, siendo joven, y también estaba siempre al lado del tabernáculo de la presencia del Señor. Entonces podemos ver la característica de Josué, ¿cierto?, que él era un hombre que tenía la fe, era un hombre fiel a Dios, fiel a su servidor. Y por ende Dios le escogió como sucesor de Moisés, cuando Moisés muere, después de 40 años, para que nuevamente pudieran entrar y conquistar la tierra prometida. Cruzar el Jordán, lo que significa cruzar el Jordán. ¿Y qué representa cruzar el Jordán, mis hermanos y amigos que están en esta mañana escuchando? En nuestra vida de fe, en nuestra vida de creencia. Ahora en esta nueva vida como cristianos en Cristo Jesús. Él nos da salvación para que nosotros conquistemos, prediquemos el Evangelio. Así como Josué era elegido por Dios como líder, ¿cierto?, para bendecir a su pueblo, entrar a la tierra prometida, esa tierra que le fluía leche y miel. Así también Dios nos escogió, dándonos salvación, nos libertó del pecado, para que nosotros pudiéramos predicar este hermoso evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Cristo le ama, mis hermanos. Cristo les bendice. Entonces, como les decía el Señor a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así te dice el Señor en esta mañana. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Y podemos ver, ¿cierto?, como Josué toma el liderazgo obedeciendo a la palabra del Señor y puede conquistar, ¿cierto?, primero cruzar Jordán y puede conquistar la tierra prometida. Canaán, ¿cierto? Podemos ver que Canaán también era una ciudad fortificada y tuvieron que recorrer, ¿cierto?, dar 7 vueltas a esta ciudad para que sus muros se fueran derribados. Esa fortaleza que tenía Canaán, y así el Señor destruyó los muros y ellos pudieron entrar y conquistar. Entonces, qué importante la fe, qué importante para que nosotros podamos conquistar, qué importante la fe, qué importante también esforzarnos y ser valientes. Porque el Señor le dijo a Josué, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así te dice el Señor, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 2, en el Nuevo Testamento podemos ver cómo el hombre recibe la salvación por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como leíamos. Y el verso 10 que dice, mire, volvamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Como decía el Señor acá, el escritor, el apóstol Pablo, a los Efesios, porque somos hechura suya. ¿De quién somos hechura? De Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, mire, para buenas obras. Antes le servíamos a Satanás, antes éramos esclavos de Satanás, éramos servidores de Satanás, ahora somos servidores de Cristo, servidores de nuestro Señor, de nuestro Salvador, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, aquí podemos darnos cuenta que la obra es de Cristo, que Él tiene todo preparado, en tan solo que nosotros nos dispongamos y podamos creer en el Señor. Ya resumiendo, mire, en Josué, volvamos a Josué, ya el último capítulo, los capítulos 24, podemos ver de que ya Josué estaba viejo, ya no era el joven, ¿cierto?, cuando leíamos, ¿cierto?, en el libro de Éxodo, sino que habían pasado los años, después de 40 años, después de haber conquistado la tierra prometida, haber repartido las tierras, la herencia, haber vivido, ¿cierto?, en esta tierra prometida. Ya Josué viejo, mire, aquí en el capítulo 24, Josué ve cómo el pueblo se corrompió, el pueblo se desvió, pero él se toma como ejemplo. Se mira a sí mismo, mirándose a sí mismo, se toma como ejemplo para hablar a este pueblo que se había desviado. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a desviarse, el hombre tiende a corromperse. Por eso es que es importante que nosotros siempre estemos sirviéndole al Señor, estemos ahí en medio de la iglesia, en la congregación, que cuando nos apartamos, nos corrompemos con facilidad. Entonces el pueblo de Dios, hermano, después que conquistaron, se apartó, siempre tendía a irse a otros dioses. Mire, dice, terminando, dice, concluyendo ya, Josué capítulo 24, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Mire, servid a Jehová. Así nos dice en esta mañana el Señor, servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice, así dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el Señor nos insta en esta mañana a que nosotros seamos valientes, que nos esforcemos y seamos valientes para predicar el Evangelio, para conquistar. Yo creo que es importante como hijos del Señor, como cristianos, tener un desafío en nuestras vidas. Siempre es bueno tener un desafío. Nuestro corazón, cuando hay un desafío en nuestras vidas, nuestro corazón está sano, nuestro corazón se está ejercitando. Importante como hijos de Dios que podamos tomar un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que le sirvamos al Señor. Él nos ha dado dones, talentos, para que le podamos servir distintos dones. Dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo. Y cada miembro cumple una función. Y para que nosotros podamos cumplir esa función, el Señor nos dio dones, talentos. Algunos son maestros, otros son evangelistas, ministros, pastores. Algunos tienen el don de servicio. Entonces es importante que podamos servir a Dios. ¿Qué más dice acá el verso 16? Continuando Josué 24, verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Así dijo el pueblo, nosotros serviremos a nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Si dijereis a Jehová, servidleis,
serviréis a dioses ajenos, eso volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Amén. Palabra del Señor. Entonces, qué importante que nosotros podamos reconocer que sin Dios nada podemos hacer, que sin Dios nos corrompemos, nos desviamos, nos vamos a otros dioses, al pecado, y la verdad eso no nos trae nada bueno, trae muy malas consecuencias a nuestra vida. Pero si nosotros nos esforzamos y somos valientes, como decía aquí el verso 14, ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Servid a Jehová. ¿Cómo tenemos que servir a Jehová? Primero dice, con temor. Ahora pues, temed a Jehová. Mire, con temor, temed a Jehová. No, pero no es un temor de miedo. En el significado, la palabra temor, temed a Jehová, en hebreo significa en adoración, respeto y también con devoción. Entonces, qué importante que nosotros podamos servir al Señor con temor. Como dice acá el libro de Josué, ¿cierto? Verso 24, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle, mire, con integridad. Servirle con integridad y verdad. ¿Integridad? ¿Qué significa integridad? La palabra integridad es honestidad. Pero es más profunda que honestidad. Una verdadera honestidad, integridad. Y también en verdad. Amén. ¿Qué significa en verdad? Con lealtad, mis hermanos. Amén. En esta mañana el Señor nos invita a que le sirvamos con temor, con integridad y en verdad. Amén. Le doy gracias al Señor por este tiempo que nos da de compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hora devocional, y esperar que esta palabra también pueda llegar a su corazón y el Señor pueda trabajar en ella. Amén. El Señor se pueda glorificar a través de su palabra en nuestras vidas y en su vida, así también en mi vida. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tomar, Señor, el ejemplo de Josué, Señor, que fue desde joven, Señor, fue un hombre leal a Moisés, y también que nunca se apartó de ti, y podemos ver que era un hombre que tenía fe. Cuando llegó como espía, él dijo que si nosotros tuviéramos esa fe, creyéramos, le dijo al pueblo, podemos conquistar. Pero no así, el pueblo no creyó, divagaron 40 años en el desierto, pero a pesar de esos 40 años Josué siguió fiel y tuvo la fe, y después Dios, cierto, lo levanta como líder para conquistar la tierra prometida. Así también el Señor nos manda en esta mañana que nosotros podamos conquistar, que nosotros seamos valientes, nos esforcemos y seamos valientes. Así como el Señor le decía a José, mira que te mando, que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. No temas, le decía el Señor a Josué, no tengas temor, porque yo estaré contigo donde quiera que estés. Así el Señor nos dice en esta mañana, yo estaré contigo donde quiera que estés, yo estaré contigo. Donde quiera que vaya, yo estaré contigo. Amén y amén. Le doy gracias al Señor por este tiempo que me da de compartir con ustedes. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos conectados que están a través del Zoom, a través del Face, y también estamos a través del TikTok. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Me despido. Bendiciones. Que tengan un buen día. Bendiciones. Chao, chao.